Pagábamos el viaje al general Fuentealba para que fuera con su familia, con sus amigos, a viajes personales a su casa de veraneo. Una situación por la que el ex general Fuentealba o general Fuentealba en retiro, ¿no es cierto?, ha sido por la ministra de la Corte de Apelaciones, Romy Rutherford, ha sido, la verdad que procesado, ¿no? Está siendo por segunda vez. Ahí está. Volvemos con esto a la vuelta. Vamos a conversar con los políticos porque el martes, usted me escucha bien, el domingo se vota y el martes se vota en la Comisión de Constitución el segundo retiro del 10%. Estos son los temas para la vuelta del corte. Vamos a hablar de pura contingencia porque estamos haciendo un llamado a la gente que el domingo vaya a votar, sea cual sea su preferencia. Sea cual sea su preferencia, este ejercicio cívico que estamos haciendo todos los chilenos, histórico y único en el mundo, para poder decidir si queremos escribir una nueva constitución o no. Usted tiene la palabra y si esté por el apruebo, esté por el rechazo, por favor, vaya a votar. Eso es lo que estamos estimulando. Y vamos a partir con contingencia para no hablar precisamente de ese contenido. A Puerto Velero iba el ex general o el general en retiro, ¿no es cierto?, Fuentealba, 38 viajecitos. Se pegó a costa de recursos fiscales. El general Fuentealba iba hasta Puerto Velero. La hija, el pololo, familiares. Bueno, se confirmó, ¿no es cierto?, que ha sido procesado por esta causa. Habría viajado 38 ocasiones a Puerto Velero, balneario ubicado en la región de Coquimbo, haciendo uso del avión del ejército con cargo a recursos fiscales. Los antecedentes de la investigación dan cuenta que Fuentealba habría realizado dichos viajes con amigos y familia hasta La Serena para luego trasladarse en vehículo hasta Puerto Velero. La resolución se refiere a la utilización del avión por un monto de 18.541 millones para el traslado a un departamento de vacaciones en diversas y reiteradas ocasiones. Gonzalo, ¿qué le parece esta situación que estamos viendo en la agenda hoy día? Lamentablemente debo decir que no me sorprende. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ya está en creo que es el tercer procesamiento que tiene. Recordemos que tiene procesos por uso de gastos reservados, reportes falsos a Contraloría General de la República, muy importante, sobre gasto en materia de seguridad e inteligencia. Yo creo que ya está claro para la mayoría de los chilenos y los televidentes que estamos hablando de una institución y en particular del general Fuentealba que, o sea, si usted cree, lo digo de manera adornada o lo puedo decir de manera corta, un tipo que le roba a todos los chilenos, ¿ya? Para decirlo en términos bien concretos, y que roba harto, y que roba en cantidades grandes. Pero quiero aprovechar eso de decir dos reflexiones. La primera es que esto tiene harto que ver con la crisis de legitimidad que vive nuestro país. Cuando estalló o cuando surgió el estallido social, los cuatro últimos comandantes en jefe del ejército estaban siendo procesados por la justicia. Los cuatro últimos. Al mismo tiempo que el Parlamento estaba de la misma forma súper delegitimado por casos como Penta, SQM, que daban a entender que no trabajaban para la gente, sino para sus financistas. Entonces, eso también tiene mucho que ver con la incapacidad de la institucionalidad de tener la legitimidad de procesar el conflicto. Entonces, ¿con qué cara, con qué autoridad el carabinero, el político, de lo cual yo me hago parte, ¿cierto?, o el militar le dicen al muchacho que está en la barricada que deje de hacerlo? Hay un problema de legitimidad. Y lo último, otra reflexión súper importante. Qué impresionante que se pueda robar tanto. Ojo, que sea posible robar tanto, sin que se den cuenta antes, sin que alguien te procese, sin que una autoridad civil diga, ¿sabe qué? No me cuadran sus papeles. Y eso da cuenta de que el pacto de la transición o la democracia chilena, de la forma en que se armó, estuvo tan secuestrada por el poder de los militares que hay de alguna forma un pacto que se está acabando, espero yo, de dejar, como diría José Miguel Insulza, que se manden solos. Y este es el resultado. Se mandaron solos y se lo robaron todo. Claro, y justamente preguntarle a eso también a Germán Codina, ¿en qué medida esto demuestra que en los últimos años se ha dejado hacer tanto a las Fuerzas Armadas como a Carabineros cuando se saben estos montos de los desfalcos? El poder político, el control civil
sobre las Fuerzas Armadas y de Orden es nulo si esto se reiteró durante tantos años. Es decir, aquí de alguna manera hay una obsecuencia de la clase política, una ceguera de la clase política, de los dirigentes, presidentes, etcétera, respecto a no querer tener problemas con las Fuerzas Armadas y de Orden, a no meter las manos ahí para no meter ruido finalmente. ¿Qué dice Germán para Sí, integrarlo? a Germán le estaba preguntando. Bueno, buenas tardes. Primero, creo que es muy importante dejar en claro que a mí me parece una situación inaceptable. Creo que aquí tiene que existir una condena, no solamente social, sino también judicial, en caso obviamente de comprobarse estos hechos y que en definitiva esto no pueda seguir pasando. Esto de tener ciudadanos de primera y segunda categoría o incluso tener algunos funcionarios públicos o autoridades que se creen con ciertos privilegios, creo que hay que terminarlo. Por ejemplo, no solamente diciendo esto, sino que también tomando acciones. Por ejemplo, en el caso mío, para contarles un poco, cuando yo asumí como alcalde en mi primer periodo, le dije al equipo municipal, yo no voy a cobrar ni un solo viático del municipio. O sea, a mí me parece inaceptable pensar en cobrar un viático cuando tengo una comuna con tantas necesidades. Entonces, no he cobrado un solo viático, ¿me entiendes? Entonces, también hay un tema de gestos éticos que tiene que, de alguna manera, tener cada autoridad, pero en este caso se contraviene también la norma. O sea, tú no puedes usar para beneficio privado bienes, vehículos, etcétera, fiscales. O sea, yo creo que aquí hay que actuar con el máximo rigor de la ley. Y no creo que sea un problema solamente de las Fuerzas Armadas, te lo digo al tiro. Perdóname tu pregunta, Monsen, que si es que alguien de alguna manera avaló eso, creo que tenemos un problema en que hay prácticas instaladas que son más bien como idiosincrasia del ámbito público y que hay que irlas terminando. Sí, claro, es que el abuso y los privilegios que están instalados en el poder, digamos, en el poder, porque aquí... Gonzalo, yo sé que usted llegó hace poco, pero aquí hay parlamentarios que recibían viáticos por ir a trabajar, que todavía lo reciben, que una platita por pernoctar en la región, lo recibían también parlamentarios que vivían ahí mismo en la quinta región, que eran parlamentarios por Viña, digamos, recibían la plata para dormir en algún lugar, ¿no es cierto?, ese viático, y bueno, se destapó la olla en algún momento, ¿no es cierto?, porque algunos hicieron mal el cuadre, ¿no es cierto?, salió a la luz pública y todo un escándalo, digamos, o sea, está instalado, como dice Germán, ¿no es cierto?, se ha instalado el abuso, se instaló en algún momento el sacar ventaja de todo esto, pero la gran pregunta es, ¿estaban todos cómodos con esto, Gonzalo? Hubo un momento en que esto pasó a ser la normalidad, porque yo he escuchado mucho y son dignas de análisis, de reflexión, porque dice que va a ser candidato presidencial en unos días más Francisco Vidal, Pancho Vidal, que es del PPD, ¿no?, del Partido por la Democracia, que no es un partido de derecha, digamos. Cuando que no es. Yo pensé que no es. Que no es un partido de derecha que... No, no lo es. No, es que por eso quiero ponerlo a él porque uno lo escucha hablar cuando él iba también a esto y veía los lujos y no escuchaba normal, no decía nada. Entonces, cuando uno pudiera pensar, decía, bueno, había un gobierno que era de centroizquierda, que veía estos privilegios, ¿por qué no llegaba el ministro y decía, oye, ¿sabes qué? A mí no me cuadra acá los pañuelos de regalo, no me cuadra aquí la florería, no me cuadra esta situación? Entonces, ¿qué pasó? ¿Sientes tú que se normalizó? ¿Sientes tú que hubo una venda en los ojos, que no se quería tener problemas, que la gente se acomodó? ¿Cómo lo definirías tú, aprovechando que eres de una nueva generación que está en el Parlamento, Gonzalo? Sí, quiero recalcar eso para decir que no soy testigo de primera, ¿cómo le dicen los periodistas? De primera mano, directa. De primera mano, sí. Claro, de primera mano, porque yo entro al Congreso después de que haya explotado Penta, Corpesca, SQM, ACIPES, todas esas cosas habían reventado, incluso ya estaban, o sea, creo que Fuente Alba ya estaba procesado el momento en que yo entro al Congreso, por lo tanto, toda esta situación bullada de los privilegios del Estado, ojo, del Estado,
ya estaba sobre la mesa. Entonces, a mí mucha gente me pregunta cómo es el hombre del maletín, cuánto me presionan, el lobby, etcétera. Y la verdad es que a nosotros no nos ha tocado verlo directamente, pero sí puedo hacer un análisis como ciudadano y como político. Yo tengo la impresión, y quiero decirlo con toda claridad, que efectivamente hay un momento en la concertación, quiero decirlo con toda claridad, para tomar el toro por las astas de la pregunta que me hace Julio César, hay un momento de la concertación en que se autoidentifica como secuestrada por una democracia protegida, como se le llama, en donde efectivamente estaban secuestrados. Si los comandantes y jefes del ejército eran inamovibles de acuerdo a la Constitución, habían senadores designados, e incluso se le llamaba vías a la democracia, transición a la democracia. Todos ustedes comprenderán que ahora se ha glorificado ese periodo como un periodo plenamente democrático, pero si tú comprenderás, Julio César, Monse, que si ustedes llaman al canal y dicen voy en transición hacia el canal, significa que no han llegado al canal. Por lo tanto, que no estábamos en democracia, ¿ya? Sin embargo, creo también que hay un momento en que ese secuestro deja de ser secuestro y empieza a ser con gusto, ¿ya? El PPD es un partido que finalmente hubo un momento en que Ponce Lerú le pagaba las cuentas a las sedes del PPD, ¿ya? Hay un momento en que este sistema de pensiones que consideraban perverso y propio del dictador, había ministros que salían del ministerio y se convertían en integrantes de directorio de AFP. Entonces se empiezan a encariñar con el secuestro y empiezan a llevarse bien con los comandantes en jefe que son millonarios, y obviamente que hay una complicidad. Si tú fuiste ministro de Defensa y ves que todos estos personajes que son funcionarios públicos se comportan como multimillonarios, o no has revisado bien las cuentas o te están robando, y si te están robando también es responsabilidad tuya, si están bajo tu subordinación y dependencia por orden constitucional. Recordémosle a la gente que las Fuerzas Armadas dependen del Ministerio de Defensa. Gonzalo, Germán, ¿complicidad o no complicidad? Estamos en el tema justamente del desfalco en las Fuerzas Armadas, estamos hablando de militares, de carabineros. Esa pregunta la dejamos planteada, 12:27 minutos. Recuerden, este domingo a partir de las 6:30 de la mañana,